en la entrevista recibimos a un destacado analista político. Participó como protagonista en los debates y decisiones políticas de la última década como dirigente y parlamentario de centroizquierda. Por decisión propia, se retiró de la política activa y se transformó en un estudioso de ella. Ha publicado 4 libros, numerosos ensayos y artículos en diversos medios de comunicación del país. Hoy nos presenta su nuevo libro, Política sin trinchera, reflexiones, elecciones y futuro, el primero escrito en su calidad de analista. Una mirada crítica y provocadora de la política sin prejuicios ni banderas. Le damos la bienvenida a Pepe Out. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de tu nuevo libro, Política sin trinchera. Bienvenido a la entrevista. Gracias por invitarme. Bueno, este es un libro que recoge varias de tus columnas en distintos medios y que va mostrando tus análisis y pensamientos respecto a distintas realidades, tanto de la política como de la vida, que también es bien entretenido leerte en tus reflexiones más profundas respecto de la vida. ¿Cómo fue tu transición de político a analista? Mira, siempre convivieron en mí el analista y el protagonista. A veces en tensión, porque obviamente uno cuando es protagonista tiene una camiseta, tiene ideas que defender, tiene causas, tiene partidos que defender. Y yo el 11 de marzo del 2022, cuando dejé la Cámara, decidí definitivamente matar al protagonista político, jubilarlo y quedarme con el analista y darle rienda suelta. Y por eso este es mi primer libro en mi condición de puro analista. Siempre en los libros anteriores había mezcla, pero aquí es un análisis con escalpelo, así, con bisturí, le entro a todos los temas en completa libertad. Y por eso es sin trinchera. Por eso sin trinchera. Lo haces desde la neutralidad. Desde la máxima objetividad y distancia y descompromiso. Posible, por supuesto. Uno siempre tiene un filtro y algunas cegueras, pero yo lo que intento justamente es hablarle a todos y examinarlos críticamente a todos, sus virtudes, pero también sus defectos, sus desafíos, sus problemas. Siempre es un riesgo porque cuando tú hablas de la contingencia, hablas también del futuro. Yo anuncio cosas que van a pasar y a veces la realidad te desmiente, porque factores nuevos inciden. Pero dejando de lado la humildad, has sido bastante asertivo en muchas de tus predicciones, o más que predicciones, en tu visión de lo que viene a futuro. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que eres muy respetado también en todos los sectores, con mucha credibilidad, tanto en lo que fue tu domicilio político en la izquierda, pero también en la derecha. Y te convidan a muchos congresos, seminarios, a conversaciones privadas, porque lo que tú ves en la realidad política pareciera ser muy acertado. Algo de eso hay, también tiene que ver con que durante mi trayectoria política yo nunca fui del rebaño, digamos. Yo nunca tuve siempre una vocación transversal, de diálogo con el conjunto. Entonces, claro, yo acompañé la emergencia del Frente Amplio, también la de la derecha, siempre fui respetuoso de las otras ideas. Yo no creo que en la política uno tenga que considerarse adversarios, si no somos parte de un mismo sistema, todos los actores son parte de un mismo sistema. Y yo ahora, claro, tengo la facilidad, siempre he tenido un poco de eso, pero ahora, más que nunca, la idea de que la política es buena si todos los actores se comportan mejor. No solo el actor con el que tú estás comprometido, sino que todos. Es decir, el país merece una mejor derecha, merece una mejor izquierda, merece un centro. Bueno, vamos a hablar de eso y de la situación política actual. Aquí en el libro, la bajada dice reflexiones, elecciones y futuro. Y comienzan las reflexiones con una columna que fue publicada el 18 de octubre de 2024, a 5 años del estallido. Y tus reflexiones respecto a ese momento. Y tú dices que interpretas este estallido como el resultado de una desilusión del capitalismo por las promesas incumplidas. ¿Crees que persiste ese sentimiento de frustración o hay ya una resignación en los chilenos? No, yo creo que por momentos la gente se resigna,
pero no se resigna nunca definitivamente. Y yo lo que creo es que, mira, para la derecha simplemente fue un estallido delictual y tuvo un componente delictual sin duda, que se aprovechó del estallido. También tuvo un componente antisistema, anarquista, que se aprovechó del estallido. También un componente revolucionario porque se aprovechó del estallido. Pero el estallido, a mi juicio, es más bien el grito de los chilenos de reclamo de participación en los beneficios del desarrollo. Y también, fíjate, de consideración, porque yo creo que el cemento unificador del estallido no por nada fue una cuestión simbólica, la dignidad. Y eso tiene que ver con que Chile hoy día es una sociedad que creció mucho, se desarrolló muchísimo, todos viven mejor, pero es más segregada que en los años 60. ¿Hay algún sector que haya tomado ese anhelo? Yo creo que todos insuficientemente. Para mí, la gran frustración con el proceso constituyente tiene que ver con que fue como tirar la pelota al córner. ¿Ah? La demanda no era una nueva constitución. La demanda era que por fin acometiéramos las reformas que reclamaba el país y en lugar de consensuar esas reformas, dijeron, vamos, pongámosle este distractor a la ciudadanía, y que fue un verdadero distractor. 2 años y más de idas y vueltas y de fracaso constituyentes porque ambos sectores intentaron imponerle a la mayoría una constitución parcial, no una constitución de todos. Y yo creo que siguen pendientes los mismos problemas que generaron el estallido. Ahora, yo no visualizo estallidos próximos porque de alguna manera el estallido fue una salida de madre del país, fue el río que desbordó su cauce y quedamos vacunados por un tiempo, creo yo, prolongado de eso. Porque por las consecuencias que tuvo, claro, porque sumado a la pandemia además. Absolutamente, pero generó un vértigo. ¿Sabes qué? Generó en lo que usualmente se llama la mayoría silenciosa, la sensación de que aquello que daba por garantizado no está garantizado. La estabilidad institucional, el crecimiento económico, el respeto a las instituciones, en fin, y por lo tanto hay que cuidarlo. Y yo relaciono eso, fíjate, con el crecimiento de la demanda de orden, que vino después del estallido. El país se había desestimado en favor de la demanda de cambio, pero llegamos a tal extremo que generó, podríamos llamarlo un contraestallido, que es lo que explica el 62% del rechazo, el apoyo minoritario a Boric y que las candidaturas de derecha estén tan arriba de manera sin precedente. Y esta demanda de orden se suma a la demanda de seguridad y van como por el mismo carril, porque empieza a figurar en las encuestas la seguridad como la principal preocupación de los chilenos. Absolutamente. Con un aumento en la delincuencia, además un cambio en el tipo de delitos que no conocíamos en nuestro país y que ha generado mucho miedo, mucho temor. Entonces se une la demanda de orden con la demanda de seguridad y como tú dices, eso está teniendo consecuencias también políticas. Y agrégale la demanda de recuperación del crecimiento, porque venimos de un periodo largo en que Chile dejó de crecer a la velocidad que crecía. Fíjate que el estallido tiene mucho que ver con eso, porque Chile creció muy rápido durante más de una década y con ese crecimiento crecieron las expectativas. Y las expectativas siempre crecen un poquito más que la realidad. El país empezó a estancarse el crecimiento, pero las expectativas siguieron creciendo al 7% mientras el país crecía al 1%. Y eso produjo un desajuste, una fricción, porque claro, las promesas del capitalismo empezaron a ser insatisfechas porque no había condiciones para satisfacerlas. Y el país tiene que volver a crecer. Y tú postulas que la democracia ha sido incapaz de solucionar o de resolver esas demandas populares. ¿Hay riesgo entonces de que alguien por fuera de la democracia o usando la democracia pero con populismo prometa resolver esos problemas? Siempre está ese riesgo, siempre está ese riesgo y claro, cuando la democracia no entrega su delivery, digámoslo, es decir, el resultado, piensa tú en la reforma previsional, 10 años para que se pusieran de acuerdo. Y además se ponen de acuerdo en un punto
que está, comillas, a la derecha de lo que no se pusieron de acuerdo mi grupo de independientes en la Cámara llegó a acuerdo con el presidente y la Democracia Cristiana y parte de la bancada radical, llegamos a acuerdo con una reforma de pensiones con el presidente Piñera. Fue una negociación dura. Y esa reforma de pensiones, si se hubiera aprobado hace 5 años, bueno, hoy día cualquier reforma sería sobre esa. Y resulta que este gobierno termina aprobando una reforma que, comillas, está mucho más a la derecha, más lejos de sus objetivos que lo que estaba la que rechazaron. Y esa es la paradoja. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido víctimas de los maximalismos. Si no me dan todo lo que quiero, mejor no me den nada. Algo parecido pasó con la Constitución, con la propuesta constitucional de Bachelet, y que hubiera evitado los 2 procesos constitucionales posteriores. Exactamente. Estamos mal acostumbrados a eso. Y yo creo que se habla mucho de los problemas de la fragmentación y de que hay muchos independientes, pero tú te diste cuenta, cuando se deciden y hay voluntad de acuerdo, pudieron llegar a acuerdo. ¿Pero por qué llegan a acuerdo 10 años después? Porque están enamorados de sus ideas, no de los objetivos. Están enamorados de sus dogmas, no del beneficio concreto que puede representar un avance determinado. ¿Y ves ese mal en todo el espectro político o es de los políticos más antiguos? ¿Lo ves también en las nuevas generaciones? Bueno, las nuevas generaciones impusieron eso. Tiene que ver además con un estado generacional en general. Las generaciones que nosotros educamos están acostumbrados a la satisfacción instantánea e inmediata y total. A nosotros, por lo menos a mí, mi primera bicicleta fue producto de un comportamiento ejemplar durante un año en el colegio, en el liceo, que me costó muchísimo. Y además me regalaron la bicicleta refaccionada de un primo y pintada de rojo. Hoy día, y transversalmente le regalan la bicicleta antes siquiera de que la demande. Y entonces eso va generando una cultura de la satisfacción instantánea y de la baja tolerancia a la frustración. ¿Y esto influye en el electorado o también en nuestra clase política? En la clase política y en el electorado, en ambos. El electorado cada vez se decepciona más rápido, ya no hay lunas de miel, porque quiere inmediatamente y menos que fidelidad. le entreguen soluciones. Y por supuesto. Le perdona menos a sus líderes. Por supuesto. Mira, ¿cuánto se demoró Gabriel Boric en tener más rechazo que apoyo? ¿Sabes cuánto? 14 días. 14 días. Porque además interpretaron mal, lo mismo que hizo Piñera, lo mismo que hizo Bachelet, interpretaron mal el resultado de la segunda vuelta. Si la segunda vuelta, claro, votó el 56% por Boric, pero se olvidaron que había votado por su programa y por su liderazgo solo el 25,8% en la primera vuelta. Es el primer presidente, lo digo de otro modo, es la persona que se convierte en presidente con menos apoyo propio en la historia de Chile. Ni Allende, que fue un gobierno de minoría, había sacado 36,5% de los votos. Este sacó 25,8%. Pero como después sacó 56% y la última noticia borra las anteriores, creyó que el país quería reformas estructurales y refundación. Y vino 6 meses después el rechazo del 62%. Y es el momento en que el gobierno enmenda el rumbo, de cierta forma incorpora al socialismo democrático y tú hablas ahí como de el cambio del mutación, presidente. derechamente. Una mutación, gracias, esa es la palabra. Una mutación del gobierno y del presidente propiamente tal. Absolutamente, el gobierno del presidente Boric evidentemente no es lo que sus adversarios temían, ni tampoco lo que sus fervientes partidarios anhelaban. Es otra cosa. Está mucho más cerca de un gobierno fallido, un poco fallido de la Concertación, que del gobierno revolucionario de cambios estructurales que ellos pretendían ser. Eso es evidente. La pregunta es si van a asumir esa mutación como un cambio permanente o no. Porque yo una vez estaba dando una charla y dije esta tesis de la mutación hace como 2 años, y una señora indignada me dice, ¿pero están mutando por convicción o por obligación? Y yo le dije, mire, pregúntele a la oruga si muta en mariposa por convicción o por obligación. Muta simplemente. Y una vez que muta, pregúntele a la mariposa si quiere volver a ser oruga. Es evidente que quienes
están en el gobierno hoy día no van a ser los mismos cuando vuelvan a la oposición. Ya, ¿y esta mutación es heredable? Te lo pregunto porque ya hay una candidata definida para las elecciones de noviembre que va a representar al sector del oficialismo, a pesar de que han intentado llevarlo no al oficialismo, sino hablar de progresismo para no hacer un espejo con el gobierno y transformar esto en un plebiscito. Sin embargo, ya hay una candidata, pero es una candidata del Partido Comunista. ¿Cuánta de esa mutación que tuvo el gobierno del presidente Boric podría heredarse en el nuevo conglomerado, pero que va a estar representado por Janet Jara? Bueno, la expresa también la propia Janet Jara, que descomunistizó su campaña a más no poder. Y si lo hizo en la primaria, imagínate cuánta descomunistización de su campaña va a hacer en la primera vuelta. De hecho, una de sus primeras declaraciones anoche fue respecto de mantener la tradición de la política internacional. Fue lo menos aplaudido, ¿eh? Porque había... En su discurso post-primarias. Sí, había muchísimo comunista seguramente en los festejos. Fue lo menos aplaudido, pero lo más significativo. Dijo, voy a mantener la política de respeto a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo donde se violen. Cosa... Separándose un poco de Cuba. O sea, separándose completamente, dices completamente. tú. A pesar de que hasta el presente, hasta el momento en que se graba esta entrevista, no lo ha dicho expresamente, no ha manifestado ni su rechazo, ni sus diferencias políticas ni con Cuba, que se le ha preguntado hasta el cansancio. O sea, dijo el otro día, para escándalo de Lautaro Carmona, que el informe de Amnesty International había establecido taxativamente que había violaciones a los derechos humanos. Y presos políticos, claro. Y presos políticos. Ahora, yo creo que eso no va a retroceder, al revés, va a avanzar. Porque es evidente que si llegara a ganar, hipótesis bastante poco probable, pero si llegara a ganar, a desafiar esta constante que ya viene de 4 elecciones atrás, de que ha ganado la oposición, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric 1. Hemos visto alternancia entre un gobierno y otro. O sea, ha ganado la oposición, no importa de qué sector político es, no importa de qué generación, no importa de qué género, ha ganado el candidato de la oposición en segunda vuelta 4 elecciones consecutivas. La probabilidad de que gane un candidato de la oposición la siguiente es altísima, 90 sobre 100. Ahora, la pregunta es, ¿qué oposición? Por supuesto. Yo levanté la tesis hace un rato de que con Boric se había roto lo que yo llamaba la alternancia binominal. Es decir, que se pasaba de un sector determinado al otro sector determinado. Y con Boric empezamos lo que yo llamo la alternancia plural. Porque Boric no es la concertación. Antes fue entre Chile Vamos y la concertación y Chile Vamos. Con Boric eso se rompe. Y bueno, es muy posible que la siguiente también se rompa, que sea otra derecha la que gobierne. Hablemos de la derecha y el pie en que enfrenta las próximas elecciones de noviembre, con, bueno, todavía esto en proceso, así es que hemos visto una caída en el momento en que se graba esta entrevista de Evelyn Matei, un aumento en el apoyo a José Antonio Kast. ¿Crees que le ha pesado a Chile Vamos la ausencia de Sebastián Piñera? Tú algo planteas también acá. Mira, en el libro. Yo no creo que sea eso, propiamente tal. ¿Pero hay un liderazgo claro? ¿Hay alguien que pueda gobernar a esta coalición? Yo creo que uno de los problemas es justamente ese, que Evelyn Matei no tiene la vocación de liderazgo colectivo que tenía Sebastián Piñera, que le costó muchísimo, le costó muchísimo, pero finalmente terminó siendo el líder de su coalición y articulador de su coalición y dedicaba mucho tiempo a mantener esas relaciones, a mantener esa influencia. Incluso después de terminar su presidencia, él mandaba una minuta a todos los liderazgos de su sector, en fin. Por supuesto, ni Sebastián Piñera habría tenido condiciones para meter a Kast o evitar la irrupción de Kaiser, de ninguna manera. Pero sí a definir una estrategia y seguir esa estrategia, porque el problema de Chile Vamos ha sido ese. Y el problema de la candidatura de Matei ha sido que no tenía
no ha seguido un lineamiento estratégico permanente, seguro. Por ejemplo, yo digo, debieran estar cortándose las venas por no haber planificado con antelación y organizado una primaria. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en la primaria Matei, con Carter y Rincón, que era lo que podía hacerse, si hubiera estado Longueira a cargo de la UDI, te aseguro que habría ayudado a inscribir el Partido Demócrata para que pudiera participar Rincón. Pero lo miraron como si fuera un tema ajeno. Y yo digo, ahora estaríamos conversando de quién sacó más votos. Y por supuesto habría sido Evelyn Matei la más votada. Y además se habría planteado, porque la primaria tiene la gracia de que como la hacen dos sectores habitualmente, entonces tú te planteas como el liderazgo frente al otro liderazgo. Y desapareció de la escena. Tú escribiste hace un año, casi un año, en una de las columnas que está publicada en el libro, Chile Vamos tiene una de sus figuras instaladas hace más de un año en la pole position. Ha sido una carrera muy larga desde que ya se decretó como candidata Evelyn Matei. ¿Cuál crees tú que fue el momento o la razón por la cual Chile Vamos nunca pensó en una primaria, teniendo la experiencia de lo que ya había ocurrido con candidaturas anteriores sin hacer primarias? Es decir, le pesó a Guillén, le pesó a Yasna Proboste, el no haber participado de las primarias oficiales le pesó mucho para la primera vuelta, después a esos candidatos. ¿Por qué Chile Vamos crees que no tomó esa experiencia? Mira, yo responsabilizo a la candidata. Porque cuando el candidato sabe que necesita eso, lo impone. Yo sé que hubo ahí, la UDI era favorable y Evópoli, RN no era favorable a la primaria, pero finalmente es el liderazgo del candidato presidencial que dice, 6 meses antes, dice, mire, cuando uno está en la pole position, tiene siempre la tentación de no hacer nada. Y no hacer nada es la peor receta. Hay que esforzar, es más difícil mantener la pole position que desafiar a quien está en la pole position. Mantenerse en el liderato es lo más difícil que hay. Y por eso necesitaban imperiosamente una campaña, una pre-campaña, un entrenamiento de comando. Mira, ¿por qué se habla tanto de comando, que esto, que el otro? Porque no tienen nada que hacer, pues. Si hubieran tenido primaria, habrían tenido un objetivo claro, un despliegue territorial. Tú en la primaria, tú lo has visto con Janet Jara, ensayas comandos, ensayas equipos, ensayas discurso. Y tienes un adversario afuera. Tienes un adversario afuera. Y no estás mirándote el ombligo a tus propios problemas. Exactamente. Tú has dicho que la política se parece a la hípica. En la hípica se dice que caballo pillado es caballo ganado. ¿Crees que Evelyn Matei puede estar en esa situación? Sí, porque es muy difícil. Mira, cuando cambia la tendencia en las encuestas, es muy difícil que vuelva a cambiar. Y tú has estado así y de pronto se produce una inflexión y empiezas a caer y al revés, es difícil que vuelvas a la posición inicial. Es más fácil mantener una posición inicial que revertir una caída. Yo creo que se le pone el panorama muy difícil a Chile Vamos, particularmente por una razón parlamentaria. Porque, tú sabes, Chile Vamos está amenazado por la existencia de una lista parlamentaria que es asociada a la candidatura de Kast, producto de la fusión o la negociación de republicanos, nacional libertarios y social cristianos. Esa lista, con un candidato que marca el doble que el tuyo, amenaza con destronar tu condición de mayoría en la Cámara. Y mira, ya estamos terminando porque me están diciendo que se nos acaba el tiempo, pero tú planteas en el final del libro, dices, esto lo escribiste en diciembre del 2023, es parte de una columna de esa época, pero dices, nada hace presagiar que en 2025, año de la elección presidencial y parlamentaria, Milei siga siendo un referente exitoso. Y sin embargo, para el sector del cual estamos hablando, sigue siendo un referente que ha tenido muchísimas dificultades sociales en Argentina por sus políticas,
pero que en sus resultados económicos sigue siendo Sí, sacado bueno, como un ejemplo por exactamente. ese sector. A eso me refería con que la realidad te puede desmentir y ese es el riesgo siempre cuando uno hace predicciones. A mí me ha sorprendido la constancia de Milei y la resistencia de la sociedad argentina. ¿Y esto de alguna manera le entrega más argumentos a ese sector político dentro de la derecha? Sí, pero mira, Kast ha sido muy inteligente en no vincular su proyecto y su experiencia ni a Trump ni a Milei. ¿Viste Trump? Trump, después de la ofensiva arancelaria, cayó abruptamente en la valoración de los chilenos, por lo demás, en todo el mundo. ¿Ah? Veía una encuesta ayer, creo que era CADEM, Xi Jinping tiene mejor valoración entre los chilenos hoy día que Donald Trump. ¿Ah? Y claro, si tú te hubieras vinculado a esa experiencia, probablemente caerías con ella. ¿Ah? Y Kast, que era muy cercano a la experiencia de Milei, no se vinculó a ella porque no sabemos todavía, cuando sea la elección, si le habrá ido bien o no en sus elecciones. Hasta el momento va bien, pero la sociedad argentina es una sociedad compleja y que se revela con facilidad. Pepe, ya para terminar esta entrevista, en el último capítulo de tu libro hablas ya desde lo personal, que me parece además que es muy entretenido, hablas del amor y de la vida, ya, y dices que eres un consumidor de películas y de series empedernido. Entonces, para terminar esta entrevista, una recomendación de una serie, de una película, algo que hayas visto en el último tiempo y que sea digno de mencionar. Yo veo tanto, ¿ah? Veo tanto que al final vuelvo a mis películas favoritas. Yo la película que más he visto en mi vida es una película italiana que se llama Querábamo tanto amati. En castellano, nos habíamos amado tanto, que me acuerdo, invité a polola que tenía, la llevaba la estrategia a ver, de Pepe Out. Claro, la llevaba a ver esa película. ¿Y funcionaba? Sí, siempre funcionaba. Que es maravillosa, con Stefania Sandrelli. Es una película, bueno, a mí me gusta, en el cine me gustan las películas que tienen algún contexto histórico. Y también las series que tienen contexto histórico me encantan. Bueno, ahí está la recomendación de Pepe Out. Peaky Blinders para mí es una de las series tremenda, Vikingo. Y en el otro género, This Is Us. ¡Uy, qué buena esa serie! Me hizo llorar. Maravillosa, como sí. un niño. Si uno tiene ganas de tener una excusa para llorar, sí, una gran serie es This Is Us, que habla de una familia. De una familia. Y el nombre lo dice, sí, estos somos nosotros. Claro. Pepe, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Maca.